Pues creo que ya estamos, ¿verdad? En Facebook también, Gabo. Sí, ya parece que estamos. ¿Ya nos ves, Arildo? ¿También en Face? ¿Tú también, Pablo? Ya aparece, ¿verdad? La leyenda que estamos Lo en estoy Facebook. checando. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvina Buenas Trevi. tardes. Creo que sí, ya estamos en Facebook, ahora sí. Sí, ya lo estoy viendo en Facebook también. ¿Sí, quién comparte pantalla? ¿Quién sabe quién está? Marisa Simone. A ver si nos puede hacer el favor, Marisa. Marisa, ¿podría dejar de compartir pantalla, Marisa, por favor? Ahí está. Muchas gracias. Pues bueno, entonces ya el compañero Gabriel ya había hecho algunas solicitudes de carácter muy técnico, las reforzamos. Les pedimos, por favor, mantener apagados los micrófonos. Cuando llegue el momento de comentarios y preguntas, a micrófono abierto porque llegará, les pido por favor levanten la manita ahí en el Zoom, levanten la manita para solicitar la palabra y ya el compañero Gabriel, quien nos hará el favor de moderar este momento, va a ir gestionando los turnos para que vayan manifestando de viva voz sus inquietudes o preguntas. Y poco antes de que la mesa vaya a concluir, compartiremos por el chat de esta sesión un link para que soliciten sus reconocimientos a través del llenado de un formulario, ¿no? Y dicho esto, pues vamos a admitir a las personas que siguen ingresando. Dicho esto, les saludo. Muy buenas tardes desde México. Les damos la más cordial bienvenida. Enviamos un fraterno saludo a quienes nos hacen el favor de acompañarnos y se conectan desde diversas regiones de Latinoamérica. En verdad, muchas gracias por su compañía. Hoy nos sentimos muy honrados y agradecidos por la presencia del doctor Carlos Escliar. Su agenda, desde que me respondió los primeros correos, muy gentil siempre, le agradezco, y me hizo saber que su agenda era apretada. Sin embargo, tuvo la gran gentileza de hacer un espacio para estar hoy aquí con nosotros, cosa que le reconocemos y nuevamente le agradecemos infinitamente. Creo que el doctor Escliar pues no necesita presentación. Su amplia y brillante trayectoria en el mundo de la pedagogía y de la educación lo respalda. Y estoy yo seguro que muchos, no es que todos los que estamos hoy aquí en la sesión, hemos leído y nos hemos formado con sus textos, con sus ideas, con sus palabras, ¿no? Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Carlos Escliar, por aceptar la invitación. Con la conferencia que usted hoy dicta, comienza de manera formal los trabajos de nuestra red multidisciplinaria sobre formación y educación. Antes nos hacíamos llamar Grupo Multidisciplinario de Académicos Aragón, pero la dinámica por los vínculos que hemos establecido con colegas de otras regiones nos motivó al cambio, no solo de nombre, sino de prioridades y pues también de acciones, ¿no? Y contar con su presencia en este primer ejercicio que organizamos ya constituidos como red, pues imagínense, nos llena de un júbilo muy grande. Y creo, y se lo digo sinceramente, creo que no hay palabras suficientes para agradecerle su presencia, su tiempo, su disposición y su solidaridad con nuestro proyecto. Les platico brevemente cómo estará el orden de la mesa. Después de esta bienvenida, Pablo Castro, miembro también de la red, introducirá el tema con unas breves ideas. Vendrá después el desarrollo del trabajo del tema del doctor Carlos Escliar en no más de 30 minutos. Sin embargo, bueno, ya el tiempo está a disposición total del doctor Escliar. Vendrá momento, después de la participación del doctor Escliar, vendrá momento para preguntas y comentarios por parte de quienes nos acompañan, para después pasar ya al cierre y despedida.
Todo esto está pensado para no más de 1 hora con 20 minutos dure nuestro evento. Sin más que agregar, por mi parte, les pediría, y como ya es costumbre en estas mesas que hemos venido organizando durante ya casi un año, les pediría a quienes estamos presentes, abran unos 3, 4 segunditos sus micrófonos, por favor, y recibamos con un fuerte y muy cálido aplauso al doctor Escliar por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Escliar. En verdad es un honor y un privilegio contar con su participación. Es todo de mi parte. Estamos atentos a las cuestiones técnicas. Pablo, adelante, amigo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Es un enorme placer para mí estar el día de hoy aquí, por la mesa, por el grupo, la red que hemos empezado a elaborar, por los invitados, por supuesto, y por el autor con el que tenemos el orgullo de estar compartiendo algunas palabras el día de hoy. Voy a hacer unas pequeñas palabras de introducción a la temática que nos interesa el día de hoy y al autor con el que vamos a dialogar, para después cederle totalmente la palabra. Pareciera ser que desde Platón, el lenguaje filosófico y poético se han encontrado disociados. Han sido pocos los pensadores que desde el ámbito de la filosofía han buscado reparar esta relación, como ha sido el caso, por ejemplo, de María Zambrano. Aunque en el pensamiento educativo, muchas de sus construcciones clásicas se han hecho desde el estilo narrativo, como en el caso del Emilio, la obra de Pestalozzi o el poema pedagógico, contamos con un autor que se ha dedicado a construir pensamiento educativo de forma poética. Ese autor nos acompaña hoy y es Carlos Escliar. No por ello pierde su seriedad teórica y metodológica. Nuestro invitado es un heredero de la idea de rizoma en Deleuze y Guattari, de las posibilidades Foucaultianas para una hermenéutica del sujeto moderno, de las ideas de responsabilidad y hospitalidad de Derrida, de la responsabilidad ontológica del otro que nos legó Levinas. Y en tanto heredero, es un creador, pues crea una forma de relación en la que piensa la educación como un espacio de la construcción de la relación ética y política con los otros que se nos oponen, otros que se nos resisten, otros que difieren. No es un pensador necesariamente del progreso. Él lo ha dicho, la vida no es hacia adelante, sino hacia los lados. Hoy nos convoca la necesidad de hablar sobre la incertidumbre, la inseguridad, no bajo sus nociones cotidianas negativas, sino como oportunidades. Oportunidades de espacios de formación, como posibilidades de ser de otra manera, como una puesta en tela de juicio de todo lo que pensamos como obvio y necesario. Una incertidumbre que es incluso más necesaria en el educar, pues este es uno de los ámbitos en los que más se han evidenciado las contradicciones que la subyacen a raíz de la situación que hemos vivido ya durante más o menos año y medio. Hay que aspirar a todo, menos a un retorno al estado de cosas previos a la pandemia. Dicho esto, cedo la palabra a nuestro autor, quien con su forma poética de pensar el mundo nos atrae, como también él lo ha dicho, como si él fuera una extraña luz en movimiento y nosotros gatos que la persiguen. Buenas tardes. Muchísimas gracias, querido Pablo. Le cedemos la palabra al doctor Carlos Escliar. Doctor Carlos Escliar, bienvenido una vez más y escuchamos sus palabras. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tengan buenas tardes. Allí 2 horas menos. Un gran abrazo a Omar, a Pablo, a ti que estás en la conducción de este encuentro, al grupo multidisciplinario y a tantas y tantos amigos que estoy viendo que acompañan, que crean red, que crean posibilidades de conversación.
Y primero muy honrado, muy honrado por la invitación. En segundo lugar, por la presentación, que me ha dejado así como un estado emocional distinto al que entré, porque toda vez que se habla de recorridos, de travesías, personalmente a mí me cuesta muchísimo entender qué he querido hacer, qué quiero hacer, como si todavía estuviera en una posición infantil delante de la cual todo me sorprende, todo me emociona, todo me duele. Y en ese sentido para mí es un desafío ya desde el año pasado, probablemente desde antes, de otra manera. Asumir una palabra pública y sobre todo en tiempos tan extraños y tan extraordinarios. Me ha emocionado particularmente de la presentación de Pablo, la idea de esa reunión entre filosofía y poesía tan subestimada, tan perdida en la historia, tanto de la poesía como de la filosofía. Y recordaba, mientras lo escuchaba, un texto que hablaba de quizás todo fue un malentendido en el inicio, en ese Platón que expulsa a los poetas de la polis. Quizás todo fue un malentendido porque tal vez Platón quería que no se jugara tanto con el lenguaje, que se lo tomara en serio. Aún así, él ha sido uno de los creadores narrativos y conversadores, creando en la filosofía o junto con la filosofía un lenguaje del diálogo, de la conversación. Pero también en esa idea de tomarse en serio el lenguaje, sin abandonar sus aspectos lúdicos. Quizá Platón, quién sabe, haya echado a los malos poetas y tampoco se sabe muy bien qué es un buen poeta o un mal poeta. Podríamos hacer un gesto y el gesto no es de la filosofía ni tampoco es de la poesía, sino un gesto en tanto movimiento, en tanto desplazamiento de lo filosófico, entendiendo lo filosófico como una interrogación constante, como un ejercicio de la pregunta atado a un pensamiento en movimiento, uniéndolo también a un gesto poético que al menos significa desplazarse de un lenguaje disciplinar, un lenguaje infectado de poder, como generalmente digo, o de un lenguaje encasillado, o de un lenguaje que simplemente designe la realidad, pero no se embeba, ni se comprometa, ni se exponga a ella. Y el desafío que yo asumo es, y al que también agradezco, es el de haber aceptado esta forma de conversación, es decir, el de evitar los modelos de conferencia cerrados, previstos, ya materializados, ya repetidos, aunque no tengo nada en contra de la repetición, por el contrario, creo que hay allí una de las claves de esta incertidumbre. Pero de todas maneras decir que cuando le propuse a Omar invertir un poco la lógica de el invitado monologa durante una hora y tanto, y luego hay, si hubiera tiempo, un poco de preguntas, y esas preguntas generalmente se atan a un cómo hacer. ¿Por qué no invertir esa lógica y hablar menos? Tratar de ir al grano, de ir al punto. Y al mismo tiempo abrir más espacio ya no solo para una interrogación hacia mí, para una pregunta dirigida a mí, sino para una pregunta en voz alta que quizá yo no haya
todavía dicho, no haya escuchado y que pueda permitir seguir pensando. Tenemos que encontrar, mientras dure esta incertidumbre 1, a la que llamaré incertidumbre 1, tendríamos que intentar lograr que el formato no nos tuerza, no nos venza, no nos determine modos de estar en el mundo, modos de presencia. Y me resisto a creer que solo se trata de una transmisión que luego se perderá en las nubes de las clases grabadas, las intervenciones, y que podamos hacer un ejercicio colectivo, conjunto, de algunas preguntas que a mi modo de ver definen esa incertidumbre. El desafío es, en primer lugar, no solo intentar definir qué es, qué podría ser, cómo conceptualizar incertidumbre, sino tratar de entender incertidumbre de quién, de quiénes. Porque creo que en este océano revuelto en que hemos vivido, por momentos congelados, por momentos casi llegando a la orilla, por momentos en islas desiertas, por momentos náufragos, por momentos ahogados, la afirmación de la incertidumbre sirvió para muchísimos relatos totalmente diferentes, de los cuales yo he percibido básicamente relatos de incertidumbre que no van al cuerpo de la incertidumbre o que no incorporan la incertidumbre, sino las formas de desatarla, de desanudarla, de quitarse de allí. Lo entiendo, me parece que es una de las posibles necesidades urgentes, imperiosas, de sacudirnos esta mogorra en la que estamos, pero al mismo tiempo tengo la sensación de que si no entramos en la incertidumbre, en una incertidumbre que es a la vez ancestral y es presente, buscaremos soluciones que les son ajenas, que les son impropias, que son, para así decirlo, coyunturales. Muchas de esas discusiones sobre qué hay en la incertidumbre y cómo habitarla son desde ya insoportables. Es insoportable habitar una incertidumbre sin poder mirar hacia atrás y ver algún punto fijo, algún punto estable, algún lugar de seguridad, y sin poder mirar hacia adelante y buscar también una suerte de refugio. Pero quizá justamente el refugio esté en el presente, en la compañía, en este cuidado, en estas conversaciones, y sobre todo, creo yo, en darnos una mano, para pensar la incertidumbre de una manera que no se resuelva rápidamente. Cuando algo se resuelve rápidamente, se disuelve, se esfuma, pierde su corporalidad, pierde su espesura, pierde su magnitud, pierde sus relieves, sus bordes. Y yo creo que en este estado, que puede llamarse decepción de los cuerpos, decepción del lenguaje, decepción de la vida, decepción de la muerte también, no podemos resolverlo solo poniéndole a la incertidumbre una tonalidad optimista o pesimista, o una totalidad que avance, tonalidad, perdonen, que avance hacia adelante, hacia un qué seremos, hacia una pregunta que posterga la necesidad del refugio del presente. Yo les voy a plantear algunas certezas, sobre todo en esto que podríamos llamar la incertidumbre del educar, que por momentos comparte con la incertidumbre general sus atributos y por momentos no, por momentos son específicos.
podríamos decir que claramente hay una incertidumbre educativa que viene de lejos, que no termina de encuadrar, en parte porque educar no es encuadrar, encuadrar no es enclaustrar no es encerrar, y porque permanentemente hay, como vengo diciendo, un pensamiento de la afuera que va marcando la propia dimensión de los cambios educativos que nos hacen falta, que sentimos. Pero otra vez la pregunta que me llega es, ¿quiénes? No puedo hablar en nombre de ninguna mayoría, no puedo hablar en nombre de ninguna totalidad. Me sería imposible un lenguaje que recorra la inmensa pluralidad, diversidad, diferencia de voces, de gestos, de acciones pedagógicas. Pero sin embargo, y aún sabiendo que lo que plantearé es borroso, que no es unánime, me tomo el atrevimiento de proceder por la vía escabrosa y la vía absolutamente imprescindible de escuchar esas verdades que otras permanentemente me ofrecen. Y del escuchar, intentar, como he dicho hace algunos años, encontrar allí una composición musical. No abonar al silencio, no apostar a él, sino por el contrario, crear una suerte de pentagrama que otras podrían leer y que reconocerán allí, en ese lenguaje casi musical, en ese lenguaje de tonos, de sabores, podrán reconocer su propio origen, su propia voz. Yo no tengo más que agradecimientos, por otro lado, por esa suerte de nutrición permanente de quienes me escriben, quienes creen que puedo escuchar y tomar en serio esas palabras de incertidumbre que me llegan. Si yo pudiera resumir por qué este desafío es crucial o por qué habitar la incertidumbre y no escaparle es crucial, diría, comenzando casi por el final, que se trata de un desafío siempre precario, siempre en un estado provisorio, que es el de añorar, el de buscar desesperadamente una comunidad que espante los fantasmas del utilitarismo, del sexismo, del exitismo, del racismo, de la destrucción del planeta, del economicismo y de la pérdida de la infancia y de la juventud, en la niñez, en la juventud, pero también en la humanidad entera. Dicho esto, quiero señalar cinco lugares por donde me parece que transita hoy lo que podríamos llamar la incertidumbre. Y en esos 5 lugares voy a detenerme lo que pueda. Porque como he dicho últimamente, este ejercicio que hago, este ejercicio público que hago, no está preparado de antemano. No tiene un texto detrás que lo soporte como lectura de una escritura ya hecha. Y en esto invoco al gran Emmanuel Levinas, que aquí fue citado, marcando esa diferencia entre lo dicho y el decir. Y yo quedándome en el decir porque es ahí donde encuentro el refugio, porque una vez que el decir está dicho, vuelve la intemperie, vuelve la inclemencia. Y esos 5 lugares les vamos a tratar de poner como un nombre lo más coloquial, lo más directo posible, porque creo que identificando en ese enunciado el problema o su propia incertidumbre ya daremos un pequeño paso. Creo que no
no voy a decirlos en orden, sino que los plantearé como un problema simultáneo, como un problema de una incertidumbre múltiple. Yo creo que nadie dudaría desde lo más antiguo hacia lo más cercano que la idea de transformación educativa, o para decirlo de otra manera, la idea de la transformación epocal de la educación, profundamente vinculada a esta época, a esta situación en particular, crea un debate larguísimo, un debate que aquí no vamos a poder ni siquiera rozar, pero que yo he formulado de alguna manera planteando mi duda, mi sospecha de que la educación fuese simplemente un espejo fiel o un reflejo cristalino de los mandatos que elabora una época por fuera del sistema educativo, de esos mandatos económicos, sociales, políticos, ecológicos, de derechos, y que exige de la educación, si fuera simplemente un reflejo, una suerte de campo de batallas a propósito de la propia definición de qué es un atributo epocal y qué no es un atributo epocal. Como si nos pasáramos la vida disputando el sentido de algo que las épocas declaman como virtudes esenciales para vivir en una época. Y desde ya que lo que ha pasado con la época prepandémica y que se radicaliza en estos momentos, no es otra cosa que esa transformación que veníamos asistiendo desde hace tiempo, donde de alguna manera el mundo se había transformado en un mercado global y donde se le exigía a la gente que aprendiese a ganarse la vida, como si mercado y mundo fuesen sinónimos y como si vivir y ganarse la vida también lo fuese. Quitándome de este círculo absolutamente vicioso y yo diría de una transparencia insultante entre época y educación, he planteado más de una vez que la educación no es un lugar de adaptabilidad para las exigencias de un mundo que se autoconsidera a sí mismo mercado, sino que por el contrario, las instituciones educativas son lugares no solo de rechazo a esta idea, sino la expresión más acabada de producir otras formas de comunidad a través del ejercicio filosófico, a través del ejercicio del cuerpo, a través del ejercicio de la conversación, a través del ejercicio artístico. Todo eso que el mundo llamado mercado tiende a desechar, a olvidar, a ignorar, a abandonar, a considerar residuo, es lo que a mi modo de ver constituye el material sobre el cual se funda eso que llamamos la rebeldía educativa. Quiero aclarar, no se trata solo de una crítica epocal, porque la crítica epocal también exige un alto grado de adaptación a los mandatos y atributos y virtudes que el mundo supone. Lo que estoy planteando es, además de la crítica, la elaboración de un lugar del afuera entre la exigencia y la crítica que no obedezca a esta relación dialéctica o a esta relación de oposición entre exigencia adaptativa, exigencia de rendimiento y exigencia crítica. En segundo lugar, pero no segundo desde ese punto de vista, sino al mismo tiempo, tengo la sensación de... Vamos. Córdoba. Seguimos como... Sí, son inmediatamente de los cuatro. Perdón.
Se filtró ahí un audio, ya lo silenciamos, Sí. doctor. Una disculpa. Gracias, perdón. Como estoy como muy envalentonado, esa interrupción me dejó como, ¿y ahora qué digo? En segundo lugar, yo creo que tenemos que confesar la incertidumbre del ser educador, del ser educador. No desde el punto de vista de la esencia. Otra vez, no significa redefinir según las normas y tradiciones qué es un educador. Pero sí es cierto que estamos asistiendo, porque lo estamos experimentando en primera persona, algo que podríamos llamar la mutación del educador. Y yo quiero tomar esta idea de mutación un poco antes que sea entendida y se traduzca inmediatamente como lo mutante, como si de alguna manera estuviéramos transcurriendo sin alma y sin cuerpo, lo que no es verdad. Y justamente para evitar ser mutantes y formar parte de la mutación, es que quisiera instalarme unos segundos en esta idea, que es que está claro que las permanentes imágenes del educador y de la educadora que se han brindado a lo largo de la historia y que han desembocado, a mi modo de ver, prepandémicamente en una imagen muy descolorida, muy destenida del educador, en el sentido de considerarlo no solo precaria y provisoriamente, pero sobre todo en términos de figura, como un simple mediador entre los aprendizajes de los alumnos y de los estudiantes y del mundo, en una relación por momentos planteada como clientelar, como de atender simplemente las demandas de los alumnos y de los estudiantes, como la de reforzar y afianzar los mundos de los estudiantes, encerrado en ese aprender a aprender o en esa sociedad del aprender que no ha permitido entrever algo, a mi modo de ver, fundamental, que es que si los educadores se parecen a las máquinas que el mundo crea para informar y para hacer pensar que el informar es el aprender, es que justamente en esa mutación se trataría de encontrar o reencontrar el lugar del educador, ya no por su parecido a las otras formas de enseñar, sino justamente por su completa desemejanza, por ser una figura completamente diferente a la imagen maquínica de la información, de la opinión, de la brevedad, de lo escueto, de lo fugaz. Una figura que se reclama como duradera, como una figura que permanece, como una figura que se queda, como una figura que asiste. Y la gran mutación que todos hemos sentido ha sido la de pasar de un escenario de rituales de enseñanza, aprendizaje, a una composición completamente distinta, consistente en gestos de cuidado, de compañía, de conversación, de apreciar lo múltiple, de entender lo ausente, formas nuevas de pensar la presencia, la existencia de otros, modos de sostén de un sistema educativo que de otra manera se quebraría y fragmentaría en mil pedazos. Dejo señalado entonces en este segundo lugar que en la mutación podemos ser protagonistas, actores, o podemos ser simplemente figurines, actores secundarios, y transformarnos en mutantes de algo que vendrá. Y eso que vendrá, temo, por lo que ya estoy viendo, no es sino una cierta imagen de recuperación de lo anterior, una cierta imagen de
cuáles son los aprendizajes significativos, qué significa no perder el tiempo y aprender, qué significa el éxito individual, el talento. En el tercer lugar, creo que durante todo este tiempo nos hemos dado cuenta de un hecho que probablemente pudo haber pasado desapercibido, y es que dábamos por sentado la continuidad pedagógica, casi de una manera consagrada, casi naturalizada, y al mismo tiempo, y esta era una crítica permanente, entendida simplemente como una cronificación del tiempo escolar. Es de suponer que todos hemos vivido una experiencia de discontinuidad, de ruptura, de interrupción, de vacío. Hay mucha literatura a propósito que muestra esta tensión, que parte de una creencia de lo continuo y que, por otro lado, radicaliza la experiencia de lo interrumpido. Lo que se interrumpe es, claro, una posibilidad. Se interrumpe la naturalización de un pensamiento, se interrumpe por una causa dolorosa y trágica la naturalidad o el decorrer o el fluir de una suerte de continuidad, repito, a mi modo de ver, demasiado consagrada y demasiado naturalizada. Y por lo tanto, otra vez, puesta en un cronos absolutamente inapelable, que justifica todas las repeticiones, tradiciones y rituales cuando es puesta en ese orden. Sin embargo, la vida de cada una, de cada uno, se parece mucho más a la discontinuidad, a la interrupción, a la ruptura y al vacío. Y la pandemia nos recuerda en un lapso de tiempo completamente acelerado, completamente demente o demencial, eso que es la experiencia de la vida, una vida cuya biografía se compone permanentemente de discontinuidades, interrupciones, rupturas y vacíos. Y cuando la educación piensa que es la continuidad la que debe reinar, es allí donde se despega de nuestra vida. Es allí donde no tiene el sentido que debería tener para la vida y para el mundo. Y creo que podríamos aprender, a pesar de que la palabra no me gusta más darnos cuenta, contar y contarnos, darnos cuenta, que es otra forma de entender el aprender, que cuando la vida Doctor Carlos, no sé si nos está escuchando usted a nosotros, Sí, pero creo que nosotros a usted no, parece ser que se le fue el audio, el internet le falló, no sé. Omar, ¿tú lo escuchas tampoco, ¿verdad? no, parece que tuvo problemas de conexión de último momento. Doctor Carlos, si perdonen, acaso, no sé si me escuchan, pero es que hay un apagón de luz. ya lo escuchamos, doctor. Ahora sí ya lo escuchamos. El problema es que hay un apagón de luz generalizado. O sea, que aquí está la interrupción, como dice Geraldine. Bueno, ahí ha vuelto, ha sido un corte breve. Afortunadamente hoy. Sí, sí, Esto afortunadamente. parece un efecto especial, ¿verdad? Un efecto del discurso. Ya lo tenía planeado usted, ¿verdad, doctor? Ya lo tenía planeado, efectivamente. Bueno, adelante. Adelante, doctor. Tengo miedo de seguir porque a ver si todavía, en otras palabras, los efectos son peores todavía. Retomo solo esta idea de la necesidad de no considerar el problema de la discontinuidad, la ruptura
no tengo tanto poder como para crear un apagón de luz solo porque he dicho interrupción. Más vale no creer en ese poder. Pero sí que creo que en este tercer lugar lo que vamos a considerar es ponernos del lado de la interrupción, ponernos del lado del vacío, ponernos del lado de la discontinuidad y que eso alimente las prácticas educativas mucho más que la idea de una continuidad naturalizada. El cuarto lugar, y voy a dejar para el quinto el que puede ser otra vez la idea de interrupción de otra manera para que podamos seguir conversando, aunque sea con los pocos datos que tenía en el teléfono, tiene que ver con que hemos descubierto un debate que estaba, a mi modo de ver, escondido o apenas entrevisto, y que es el debate entre la forma y la función escolar. Digo apenas entrevisto o escondido o minimizado o simplificado por la sencilla razón de que en general los debates educativos que se plantean sistémicos, como la polémica sobre políticas educativas, Ahí tenemos una falla nuevamente, me parece, Caray, qué cosa, sí. Ojalá pueda resolverse pronto porque está muy interesante la plática vuelve, del doctor Carlos. implica, tiene que ver justamente con la idea de que todos participamos de un debate a propósito de para qué sirve la escuela, las funciones, y creemos o reposamos en una idea de función que se va transformando a lo largo de la historia para reposar, para sistematizar, dado que la función de la escuela es tal o cual. Y creo que en este tiempo la incertidumbre sobre la función ha vuelto a tocar la puerta. Y lo ha hecho de una manera muy contundente, muy contundente. Y yo creo que ha renacido la idea de la forma de la escuela. Y cuando digo forma de la escuela me refiero, ya que fue mencionada en la presentación, desde la Academia de Platón en adelante, una forma alterable, una forma informe, como he dicho varias veces, y que alude fundamentalmente a lo siguiente: sería mucho más su espacio-tiempo al interior de la comunidad educativa que su función externa, legislada desde afuera, o legislada o administrada desde el exterior, la que determinaría la entidad de un proyecto pedagógico. Y cuando digo tiempo y digo espacio, quiero decir que ambos, tiempo y espacio, deben separarse de los habituales tiempos y espacios en que vive la infancia y la juventud. Para hacer escuela, esa idea de tiempo y espacio es una idea de separación, no de imitación del tiempo externo, no de imitación del espacio externo. Ser otro espacio y otro tiempo separado de los tiempos y de los espacios habituales, entre ellos la intemperie de cierta infancia o los centros comerciales de cierta otra infancia o las relaciones puramente virtualizadas de una cierta juventud o las relaciones completamente empobrecidas y esclavizadas de otra juventud. Y dejo para el final algo que tiene que estar en el principio. Y es lo que podríamos llamar el carácter postcorporal de esta situación, que
no es solo producto de la pandemia. Yo he recuperado un texto de Paul Virilio, que en 1988 y luego en 1999 ya había escrito mucho sobre la disolución de los cuerpos, la pérdida de los cuerpos, en nombre de lo que se llamaba entonces el telemundo y que luego se transformó en teletrabajo y tantas otras cosas. ¿Cuál es la principal clave? A mi modo de ver, en esta incertidumbre de los cuerpos confinados, separados, distanciados, por momentos presentes, por momentos demasiado presentes, por momentos completamente ausentes, es de dos órdenes. Uno, la idea de que se ha reemplazado el ahora por el aquí. Si lo pensamos por un minuto, verán ustedes la enorme trascendencia que tiene esta idea. Estamos trabajando, estamos viviendo en una hora, pero no estamos viviendo en un aquí. La idea del aquí ahora se ha separado. Y de alguna manera vendrán tiempos en los cuales todavía los cuerpos estén despedazados entre el aquí y el ahora. En este momento se está celebrando la idea del ahora, pero no se está cuidando el aquí de los cuerpos. Podemos decir de la misma manera que estamos ahora, que estamos aquí. Pero además hay una segunda cuestión que se deriva y es el de haber repensado intensamente la idea de presencia como un estar presente en el presente y más, como una idea de estar presente en el presente y quedarse, como una idea de estar presente en el presente y quedarse para prestar atención, para cuidar y sobre todo para que los proyectos involucren existencias del humano y no solo presencias. Si hago un pequeño repaso y ya doy pie a la conversación, he dicho que hay un momento de relación epocal, educación en la incertidumbre, que hay una mutación y una posible figura mutante en la idea del educador, que ha vuelto al ruedo la polémica entre forma y función, que hay una dislocación o una disociación entre cuerpo en el sentido del aquí y el ahora y toda la necesidad de reinventar nuestra idea de lo presente en el presente, estando presentes. Muchas gracias y a partir de aquí me quedo un rato para poder escucharles, poder sentirlos, poder tratar de disimular esta división entre el aquí y el ahora, mientras prendo un poco más la luz que me rodea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos, por sus palabras muy provocadoras en esta idea de la incertidumbre, nuestras dislocaciones de pronto entre el aquí y el ahora, en esta época que estamos viviendo. Me parece que nos abre la puerta para un conjunto de reflexiones que, bueno, ya iremos ahorita conversando con usted, que, bueno, desde un principio, como ya nos lo comentó, está abierto precisamente a una conversación más que a una dinámica tradicional de exponer ideas y, bueno, y luego plantear preguntas. De manera que, pues, bueno, con esta invitación del doctor Carlos a conversar, a dialogar, a exponer algunas ideas, contrastarlas y, por qué no, a veces hasta refutarlas, pues abrimos el espacio para quienes tengan comentarios, dudas, cosas que quieran exponer. Tenemos aquí, por ejemplo, al compañero Víctor, déjenme ver, Víctor Darío, quien pregunta: ¿considera que en esta súbita época de la incertidumbre uno de los refugios ha sido la especulación? Interesante pregunta del compañero Víctor. Si fuera tan amable, Víctor, si está de acuerdo en abrir su micrófono para que nos exponga la duda de
de viva voz y podamos entenderle mejor lo que nos está queriendo plantear. Compañero Víctor Darío. Preferiría ver a las personas De acuerdo. y escuchar su tono de voz. Sí, se agradece, por favor. Ojalá, Víctor, pudieras atender a la solicitud del doctor. Si quisiera, claro. Si quisiera, compañero Adelante. Víctor. Perfecto. ¿Sí nos escuchará, Víctor? Si no hay más manitas levantadas. Sí, sí, buenas tardes. Ya Allí está lo Víctor, tenemos. ya, adelante. Sí. Sí. Víctor, muchísimas gracias, y aquí estamos a tus órdenes y el doctor Carlos te escucha. Sí, muy amables. Muchas gracias por este evento. Comparto la reflexión. Son muy provocadoras estas ideas. Nos hace ver tal vez a partir de otras categorías esto que estamos viviendo, que desde luego fue inesperado y nos ha hecho pues reparar en algunos detalles que quizás no lo habríamos hecho estando en otras circunstancias. Pues desde hace mucho tiempo tratando de tratar de lidiar con esta existencia tan restringida que tenemos, pues ha habido muchos refugios. Entre ellos ha estado el desarrollo de la estadística, de tratar de lidiar con la incertidumbre a partir de la probabilidad, de tratar de pensar que a partir de que nosotros podamos tal vez analizar ciertos datos, es que vamos a poder no llegar en ceros ante el mañana, ¿no? Ante el momento que aún no vemos. En ese sentido, en este momento en el que nos encontramos con mucha incertidumbre sobre pues, la continuidad de N cantidad de cosas, la educación, por supuesto, muchas de las salidas que se tienen pues son cuestiones especulativas. No sabemos ahora cómo van a ser los cambios que van a venir y sin embargo nuestra ansiedad por tratar de enfrentarnos a esa idea y de decir que no vamos a pues ver derrocadas ciertas figuras que teníamos muy estables, pues la imaginación se convierte en un ejercicio de eso, de especulación, a veces para bien y a veces para mal. Y en ese sentido, ya que el doctor nos compartía esta idea de la incertidumbre, del estar aquí y ahora, quisiera ver qué piensa sobre este refugio que yo alcanzo a ver, esta fábrica de ideas que, como digo, a veces tiene una carga negativa y otras veces, pues lo contrario. Muchas gracias. Muchas Víctor, gracias. muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Te agradezco mucho por la cuestión. Me parece que estamos de acuerdo con que no hay modo de apreciar como correcto o incorrecto las fuerzas de la imaginación o las fuerzas de la creatividad. Pero sí que me parece que en todo caso la prefiero a la pasividad, en donde seríamos como cuerpos inertes y los cambios nos convertirían simplemente en operarios de un cambio construido fuera de nosotros. Por lo tanto, mi único temor frente a la enorme productividad que ha habido en todos los órdenes, de la imaginación literaria, cinematográfica, teatral, pasándolo muy mal la mayoría de los artistas en cuestión, ha sido la de evitar, a mi modo de ver, caer todo en una red. En una red, me refiero a una red literal, donde ya no es posible distinguir absolutamente nada. Lo que quiero decir con esto es que quizá deberíamos no solo apreciar estéticamente de otra manera todos esos productos de la imaginación, sino colectivizarlos de otro modo. Si se me entiende la idea, a veces no se trata tanto de lo que podemos imaginar como un refugio, sino cómo lo hacemos público y cómo lo volvemos colectivo. Y es ahí donde a mí me han surgido algunas dudas esenciales sobre la forma plataforma, para así llamarlo,
que termina por no permitirte como espectador saber apreciar dónde hay algo que valga la pena, dónde hay algo que pueda ser red. Sobre todo porque para mí la idea de red es muy distinta a la idea de red social en vigencia, aunque estoy en ella y disfruto y trabajo en ella, que es la idea de una red que se escape de lo asfixiante, de lo agobiante de esta época. Entre ese refugio, y para buscar un refugio uno tiene que salir, tiene que ensimismarse, eso se parece mucho al pensar. Claro, ahí yo no hago ninguna diferencia entre pensar y crear o entre pensar y hacer. Es que para mí, Víctor, el problema sigue siendo el de cómo tornamos público y construimos red de ese pensamiento emergente, urgente, que ha sabido mirar la vida y el mundo de otra manera por causa de la pandemia y que no está dispuesta al retroceso, no está dispuesto a volver a un mundo que ya era autodestructivo. Eso en general y en todos los detalles que te puedas imaginar. Espero haber seguido tu conversación, Víctor, y con gusto escucho a alguien más. Muchísimas gracias, doctor. Víctor, también por haber planteado esta duda tan igual en la misma tónica, muy provocadora, salvo su mejor opinión. Y tenemos un par de manos levantadas, y si no me equivoco, y si es el caso, por favor me corrigen. Primero la levantó Claudia Pontón, la doctora Claudia Pontón, y luego seguimos con el compañero Nahum Vera. Entonces, doctora Claudia, si es tan generosa. Claro que sí, muchísimas gracias por la bondad y por el permitirnos estar aquí. Siempre es un gusto, yo leo muchísimo al doctor Carlos, lo sigo mucho en redes. Me parece que tiene una sensibilidad para plantear este vínculo entre la filosofía, la literatura, la poesía, la narrativa y aspectos que nos hacen hacer un replanteamiento muy serio y autocrítico. Pero ahorita me llama mucho la atención. Hay estas cinco, yo diría, dimensiones de la incertidumbre que nos está compartiendo y que me parece centrales para pensar el tema de la educación. Hay una parte, doctor, que me gustaría conocer su opinión, porque encuentro cierta controversia en algunos planteamientos que he escuchado, también de gente que trabaja desde la filosofía de la educación con respecto al tema del silencio. En la explicación de uno de los puntos que usted plantea sobre la incertidumbre, dice que no hay que abonar al silencio, no hay que apostarle a él. Y he escuchado a otra postura de filósofos de la ciencia que dicen hay que apostarle al silencio tecnológico. Hablando del silencio tecnológico, por ahí hay un autor español, Alfredo Marcos, que tiene un artículo que se llama así, que se puede encontrar en red, que se llama El silencio tecnológico, en donde él hace, recuperando a Heidegger, él hace un vínculo entre la necesidad del silencio tecnológico y la posibilidad de pensar en el estar, en la idea del estar aquí y el ahora, que usted está planteando, que me parece central, porque yo creo que hay en el fondo algo que a mí sí me preocupa, que siempre me ha preocupado y que creo que tiene que ver con lo que muchos colegas están trabajando ahorita con el tema de la ontología del presente. ¿Cómo pensarnos ontológicamente? Y cómo desde ahí hacer un replanteamiento de todo esto que usted hace, un replanteamiento de la escuela, un replanteamiento del estar en el discurso, ir más allá de lo que se ha normalizado desde la figura del docente. En ese sentido, me gustaría saber su opinión con respecto a esta idea del silencio tecnológico como una coartada posible para poder pensar de manera más pausada. Coincido completamente con usted en todo lo que nos ha planteado, pero sí me gustaría tener mayor claridad con este asunto. Le agradezco mucho. Muy amable. Claudia, muchísimas gracias y te recuerdo, así que te recuerdo, me refiero a que tal vez hace poco tiempo creo que hemos tenido la posibilidad de conversar, o tal vez me equivoque. Lo que pasa es que nosotros lo invitamos hace tiempo al posgrado en pedagogía y estuvo un rato con nosotros y en el ISUE y seguro coincidimos en algunos lugares. Me resultaba familiar su rostro y su tono. La saludo y le agradezco muchísimo
por introducir aquí una de las cuestiones que más me han merodeado durante este tiempo a propósito de cómo estar durante este tiempo. Es decir, de alguna manera, ¿qué significará estar? No qué significa ser, ¿no? Y en ese sentido está clara la opción por el estar siendo, ¿no? Como una forma repetida del presente y su diferencia. Y en ese estar siendo muchas veces me he preguntado si las polémicas en torno a la conectividad o no, sobre la desigualdad o no estaban escondiendo una proposición de alguna manera de una sola dirección, y evitando o obviando o olvidando la posibilidad de tanto el poder sí como el poder no, la autonomía del sujeto y de la comunidad o su soberanía en tomar ciertas decisiones a propósito de el replegarse como una de las figuras del silencio, el ser espectador como otra de las figuras del silencio, un espectador en el sentido más hermoso de la palabra, porque el espectador es siempre silencioso. Y cuánto esto tenía que ver con la tecnología, ya que otro de los grandes cambios que se habían producido había sido los del el pasaje entre el encendido apagado a lo que se llama en la cultura computacional el sleep mode, el estar en modo de adormecido, pero ni descansando ni actuando. Lo que por otro lado daría una absoluta continuidad y la pérdida de la alternancia entre qué es comunicar y qué no, qué es descansar y qué no, qué es trabajar y qué no, porque el sleep mode lo que hace es dar una completa continuidad que no permite la separación. Eso por un lado. Yo creo que ha habido innúmeros gestos de rebeldía frente al encendido o frente al sleep mode. Parte de ello tiene que ver con la enorme cantidad de estudiantes que se han alejado de las instituciones educativas a partir de que la única forma de sostener sería la virtual o la idea de la educación a distancia. En el preferir no hay también un profundo silencio. En el no podermiento que la literatura habla desde Freddy Durkheim, en Witold Gombrowicz, hasta el preferir no hacerlo, profundamente ético en la relectura de Deleuze sobre el Bartleby, el escribiente, hay una idea del silencio que a mí me conmueve particularmente, y no como lo contrario de el decir, porque yo creo que una de las formas del silencio es el escuchar. Y el ejercicio del callarse en el reino de la información y de la opinión es, bueno, generalmente muy mal visto. Es atribuido a cierta indiferencia o a cierto desapego de la realidad. Ha habido apagones personales y los he propuesto colectivamente. Ha habido instancias en las cuales era mucho mejor no que sí. Ha habido muchas instancias en las cuales hubo un rechazo a dar continuidad, siendo lo virtual el único instrumento. Pero el silencio también se ha transformado, porque está el silencio complaciente, porque está el silencio, como dije, indiferente, el silencio cómplice. Y a mí me gustaría en todo caso elegir una figura de silencio que sea la de un silencio parecido al que se establece al interior de una conversación, no de una lejanía, no el silencio de la ausencia, no el silencio de la distancia. A mí
Personalmente, me interesa mucho el silencio puesto entre paréntesis, el gesto del silencio, el gesto visible del silencio, no el silencio como confinamiento. Un silencio que se disponga a huir, un silencio que se dispone a apreciar, a percibir, a sentir, a oler, a tocar. En ese caso, siempre el problema no es la relación con la tecnología, sino la relación con la presencia. Claudia, este es mi humilde punto de vista y sin duda tomaré esta cuestión para llevármela conmigo y poder darle más vueltas. Hace muchos años escribí una suerte de diccionario que se llama Lo dicho, lo escrito y lo ignorado, como pequeños ensayos entre filosofía, literatura y educación, donde la entrada del silencio era una entrada que repasaba todas las figuras posibles del silencio de los inocentes, el silencio de los niños, el silencio de las personas que han muerto, el silencio de los desaparecidos, el silencio de los exiliados. Y ahora aparece este silenciamiento del que usted me habla y que sin duda me hará pensar, me hará seguir pensando. Así que lo agradezco muchísimo. Al contrario, doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Claudia, al doctor Carlos. Y doctor, tenemos muchos comentarios, muchas preguntas en el chat. Desde luego que no nos va a dar tiempo de poder revisarlos todos y darle la palabra a todos, pero queremos decirles que pues agradecemos sus comentarios, sus dudas ahí en el chat. Y si el doctor Carlos está de acuerdo, podemos hacerle llegar por correo electrónico todos los comentarios que están aquí vertiéndose en el chat. ¿Qué opina, doctor? Y bueno, pero mientras eso sucede, todavía tenemos pendiente la participación del compañero Nahum Vera, quien desde hace un buen rato tiene la mano levantada. Y bueno, continuamos con otros comentarios, si acaso el tiempo así nos lo permite. Compañero Nahum. Sí, claro. Buenas tardes. Doctor Escliar, ahorita que lo escuchaba, me parece muy interesante la forma en que vincula estos 5 aspectos de la educación. Sin en cambio, ahorita en esta última participación, cuando se hablaba del silencio y la forma en que ha conformado, al final de cuentas, a veces yo diría un grito ahogado entre los docentes que poco pueden hacer ante la autoridad en este silencio de conspiración, incluso dentro de la propia institución, en la que difícilmente podría pensarse a la educación desde sí misma, como un acto humano, como un acto de humanización, y no pensada desde la función social, esta función de utilitarismo, de miedo hacia el presente, por no poder triunfar, por no poder alcanzar las metas que la sociedad ha planteado dentro de la educación. En ese sentido, la pregunta sería ¿podría pensarse una educación desde sí misma, quitando toda la parte ideológica de las clases dominantes hacia la escuela? Muchísimas gracias. Nahum es su nombre, ¿verdad? Encantado, Nahum. Sí, Nahum es mi nombre. Hace poco me gusto. comuniqué contigo porque me mandaste uno de tus libros. Ah, bien, bien. Muy bueno, encantado de nuevo entonces, Nahum. Agradecerte la pregunta y es un riesgo la idea de desideologizar, ¿no? Porque yo aquí hago una diferencia, si usted me permite, entre la ideología como punto de vista consagrado, la ideología como punto de vista materializado, algo así como el trono desde el cual ver toda la realidad y verla de una manera anticipada a partir de lo que ya se fue preconstruyendo, digamos, a la idea de la exposición a lo real, ¿no? A eso que llamamos lo real. Entonces, desde mi exposición a lo real, de ninguna manera desideologizo, porque en todo caso contrapongo otra idea de ideología, que es aquella que se construye en el encuentro con otros, en el encuentro público, en el encuentro democrático,
en el encuentro transversal, en el encuentro político. Y en ese sentido yo diría que hay un falseamiento ideológico sobre la escuela o sobre el sistema educativo, que intenté decirlo inicialmente en la relación época y educación, como la exigencia que el sistema educativo se enfrenta en cada época a ser como una especie de ladera, una fiel ladera de los mandatos, atributos que cada época determina. Desde ya que para mí el corolario de un proyecto educativo nunca es el éxito individual, nunca es el triunfo del individuo. Pero esta ha sido la señal más, yo no lo diría con miramientos, más horrorosa de una idea que le podemos poner muchos nombres ideológicos, pero que en el fondo no es otra cosa que haberlo mercantilizado todo y haber apartado algo que para mí sigue siendo trascendente y que es ideológico y que tiene que ver con el desvincular el conocimiento de su lucro como una prioridad a mi modo fundamental, pero lo que pasa es que primero hay que comprender ese vínculo para deshacerlo, casi como si fuera una deconstrucción derridiana. Si yo no conozco la raíz en que se ha fundado ese conocimiento, que cree que todo conocimiento tiene que ser lucrativo, provechoso, beneficioso, es efectivamente muy difícil desarticular. Pero creo profundamente en dos vectores que son muy antiguos y que son ni más ni menos que enseñar todo conocimiento que no progresa en el sentido económico o en el sentido utilitario y desvincular el conocimiento de su lucro. Si de verdad ideológicamente estaríamos de acuerdo con la creación de otro tejido comunitario, no veo otra posibilidad, porque las respuestas ecológicas son parciales, porque las respuestas planetarias son muy generalistas, porque las respuestas a la violencia muestran la incapacidad del sector que debe proteger a la comunidad y que le pide desesperadamente a la escuela que con los más pequeños haga aquello que nosotros no hemos logrado hacer, lo que es un contrasentido, mi querido amigo. Es un contrasentido y aquí usted verá que hay algo de mi ideología que se plantea como que educar a las niñas y a los niños no significa rogarles que hagan un mundo mejor que nosotros hemos sido incapaces de hacer. Nuestra tarea es no nuestra incapacidad, sino dejarles un mundo mejor. Y no lo estamos haciendo, o lo estamos haciendo muy fragmentariamente. Espero haberle podido contestar o conversar más que contestar con usted. Así que muchas gracias. Gracias. Sí, sí, da respuesta y en esta conversación efectivamente es por lo que planteaba, porque el docente dentro de su mundo es difícil poder mirar cuando él ha sido formado en la misma escuela y en esta misma forma. Él no solamente tiene miedo a enseñar, sino incluso a aprender, incluyéndome yo mismo. Muchísimas gracias. Bueno, ahí se abre todo el debate formativo. Yo no quiero caer en la tentación de decir aquello que se dice generalmente, que es necesitamos otra formación docente, porque en mi larga y corta vida a la vez ya he pasado por miles de esas transformaciones. Entonces creo que cuando hablaba de la mutación de la figura del educador, estamos allí, en esa mutación que nos toma de protagonistas o de actores de reparto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al compañero Nahún y al doctor Carlos también, pues, por esta conversación tan enriquecedora que nos está brindando. Y tenemos más preguntas, doctor. Tenemos más personas que quieren participar, que están ansiosas. Obviamente no vamos a poder con todas, pero en medida de lo posible, pues bueno, vamos a intentar hacerlo. Tenemos el caso de Carolina Hernández, que tiene una pregunta
que quisiera ella expresar. No sé si está por aquí la compañera Carolina Hernández, si fuera tan generosa de abrirnos su micrófono, de abrirnos su cámara para que podamos verla, escucharla y pues bueno, establecer esta conversación a la cual el doctor nos ha Gracias. invitado. Te escuchamos. Gracias. Buenas tardes. Sí. Pues un gusto además poder hacer la pregunta. La verdad es que yo creo que desde que estaba en la licenciatura he venido siguiendo al doctor Carlos Escliar, que además sus textos los conocí me surge una pregunta en función mucho de mi práctica, ¿no? Yo me inclino más como y me he inclinado a lo largo de toda mi formación hacia la psicopedagogía, pero una psicopedagogía más enfocada en modelos más del desarrollo justo de procesos que pues son de hecho naturales, ¿no? Yo me he metido mucho como en el estudio de como el aprendizaje, pero desde cómo se entiende la relación de participación guiada, como la doctora Bárbara Rogoff lo entiende, ¿no? Como una construcción, ¿no? En donde hay alguien que guía y hay aprendices, y es un proceso muy natural, ¿no? Que ocurre en distintas culturas sin necesidad de que haya nada impuesto, sin necesidad de que haya nada como estructurado o incluso formal, ¿no? Es algo que ocurre desde que somos pequeñitos. Y en ese sentido, pues ante todo esto que ocurre actualmente, ¿no? Al final son procesos que de forma natural se daban en el aula, de forma natural se daban en los procesos educativos cotidianos, ¿no? El encontrarnos frente a frente, el encontrar a una persona y estar en contacto con esa persona construye vínculos afectivos, ¿no? Y qué tanto, ¿no? Desde estas brechas que se han tanto abierto como cerrado en la tecnología, en la educación a partir de la pandemia. La pregunta más bien sería, ¿dónde podemos significar el afecto? O en este caso, ¿qué significa o cómo se construye este lazo? ¿No? Es evidente que se construye, pero ¿desde dónde o cómo lo podemos nombrar ahora? Sobre todo, retomando un poco. Híjole, parece que perdimos comunicación con la compañera Carolina. Ya creo que Sí, además la he escuchado Sí, un caray. poco sí, como un eco, pero creo haberle entendido. Ya volvió. Mira, Carolina, Ya regresó. para que tu conexión sea más efectiva, no abras tu cámara y con el puro audio me parece que así podemos. De hecho, más bien me acerqué ahorita al módem. Ah, bueno, estupendo. Sí, Ya nada más fue para eso. que termines tu comentario y el doctor Carlos igual te responda. Sí, gracias. Sí, entonces, pues la duda era esa, ¿no? ¿Desde dónde o cómo podemos significar, ¿no? Este lazo, este vínculo, que si se construía de una manera como tan natural en el día a día, en el contexto cotidiano, si era algo común, ahora qué implicaciones tiene, ahora cómo lo reconstruimos o de qué manera se fortalece y qué impacto tiene, ¿no? Sobre todo ante este silencio y ante esta incertidumbre. Porque podríamos pensar, ¿no? Hasta en procesos de aprendizaje, hablando desde la anatomía, hablando desde procesos de conectividad neuronal, ¿no? Que el vínculo afectivo impacta mucho, que la incertidumbre no siempre es negativa, que a veces es productiva, ¿no? Y genera acciones espontáneas y por iniciativa de los sujetos que están aprendiendo, que están construyendo esta relación. Pero ¿qué significa, no? ¿Cómo lo significamos? ¿Cómo lo construimos? Esas serían las preguntas. Solo eso, Carolina, nada más. Bueno, primero muchas gracias y ya vamos terminando este encuentro. Quería solo decir que me gustaría mucho recibir las intervenciones de toda la gente desde ya, porque dentro de un rato tengo que hacer otra actividad y tengo miedo de no poder escuchar. Obviamente no podré, pero sí de recibir. Y entonces vamos a terminar con el afecto, como debe ser, ¿no? Como debe ser, Carolina. Mira, primero que hay dos palabras que dijiste que me llamaron la atención porque yo las pienso de otra manera. Una es la palabra natural, que creo que de algún modo en lo humano, lo natural está lleno de artificios que se fueron construyendo históricamente.
Alguien alguna vez cuando dije la palabra natural me dijo, no hay nada natural, lo más natural del hombre por lo humano es crear artificios, ¿no? Entonces, así como tenemos un discurso sobre el afecto, que es completamente distinto al discurso del banquete de Platón sobre el amor, es porque hemos construido, o distinto a los poemas de Neruda que a los poemas de quien quieras tú, evidentemente son artefactos, y no hay que tenerle miedo a esta palabra, de que lo natural sea construir artefactos, entre ellos dispositivos discursivos que hablan de cosas que creen que son naturales. De hecho, esto es lo primero que te quería comentar, y lo otro es que yo he tenido mucho cuidado durante todo este tiempo de hablar de las oportunidades que nos da la pandemia, no solo por muertes alrededor mío, que en este momento todos tenemos la muerte alrededor, digamos. Y yo tengo como un profundo respeto y honor por las personas que han fallecido, y me cuesta mucho pronunciar la palabra oportunidad. Tengo yo este problema, ¿no? Desde ya que las hay, por supuesto, y desde ya que podría haberlas en varias direcciones. La cuestión del afecto ha quedado como por momentos congelada, ¿verdad? Porque también teníamos un dispositivo natural, que es que el afecto es cuerpo todo, cuerpo entero, no cuerpo fraccionado. Pero es cierto también que para algunas generaciones la virtualidad ha creado afecto a distancia. Y en eso los jóvenes y los más pequeños ya saben, algunos, no la mayoría, ya saben que los afectos son otro artefacto. Es el artefacto del me gusta, es el artefacto de la imagen, es el artefacto de algunos comentarios. No es el mismo afecto que otra generación puede reivindicar. Cuando en muchos lugares del mundo se volvió a las escuelas, mi planteo era cómo volver a la afección. Yo más que afecto hablo de afección, ¿no? En el sentido de lo mutuo, de que me afecto y te afecto, ¿sí? Y que a eso podríamos llamar afección en términos sustantivos. Y que esa afección está lleno de contradicciones, desde la proximidad más cercana hasta la lejanía más indiferente, afecta, y cuyos límites están trazados por dos imágenes que para mí son muy contundentes. En el afecto no se puede sobreponerse al otro, es decir, no se puede estar en el lugar del otro, no se puede acercarse tanto que el otro no tenga cómo valerse por sí mismo. No se puede incluso el ultraje, la violencia, que es parte de las relaciones entre los cuerpos. Y del otro lado, la indiferencia absoluta, ¿no? La lejanía más absurda. Me han silenciado. Espera un poco. Termino con esto. Al regresar, yo he dicho, tenemos que volver al afecto, la afección, a partir de dos claves. Una, hablemos sobre lo que extrañamos de esta institución llena de contradicciones. Dos, hablemos de lo extraño, del extrañamiento, porque quizás con estas dos emociones, con estas dos afecciones, podemos reconstruir el afecto. Si no, si obviamos lo que para otro ha sido extrañar y extraño, es posible que no recuperemos el afecto. Y esto vale en todos los planes de la vida. Así que, Carolina, espero haberte comentado mi humilde punto de vista y desde ya te agradezco. Muchísimas gracias, doctor Carolina. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, un poco más para construir. Un abrazo, Carolina. Muchísimas gracias, Carolina. Y recordarle a todos los presentes, a todas las presentes, el doctor Carlos desde un principio nos comentó que su tiempo es muy limitado, lamentablemente, porque tenemos tantas inquietudes, tantas cosas que expresarle, y en ese tono, doctor Carlos, decirle que en el chat no nada más hay dudas y comentarios, sino incluso también hay
señales de admiración y de cariño a su persona. Entonces, no, si está de acuerdo, bueno, Muchas luego le hacemos llegar todos estos comentarios a su correo electrónico, ya si usted luego tiene tiempo, pues ya les da una revisada. Le doy la palabra al maestro Omar de la Rosa, quien, bueno, parte naturalmente de nuestra red, y quien nos va a dar unas palabras y unos anuncios. Omar, buenas tardes, Omar. Claro, muchas gracias. No, pues ya sin más que entretenerlo, doctor Escliar, mil gracias. Bien lo decía Gabo, sabemos de su tiempo apresurado. Volvemos a agradecer el que haya tenido tiempo para esta charla con nosotros y con nuestro proyecto. Si acaso un anuncio para quienes nos escuchan, para el 11 de octubre vamos a tener también el privilegio de contar en una mesa similar a esta con Jorge La Rosa, ¿no? Les anuncio esto porque si alguno de ustedes, alguna de ustedes está interesado en esta mesa, hay algunos elementos que nos solicitó el doctor Jorge La Rosa que le gustaría trabajar en su presentación. Y para poder cumplir con esos elementos que nos solicitó el Jorge La Rosa, creo que estamos a muy buen tiempo para anunciarles. Así que quienes estén interesados en esta mesa del próximo 11 de octubre, ya puse el correo de nuestra red en el chat de aquí del evento, o pueden contactarnos por el Facebook, que ya también se compartió el link por aquí por el chat, para que se sumen a la mesa y ya nosotros irles dando las indicaciones con mayor precisión. Era únicamente este anuncio. Repito, 11 de octubre, el doctor Jorge La Rosa Bondía también estará acá con nosotros, ¿no? Gran colega y me atrevo a decirlo amigo del doctor Carlos Escliar, ¿no? Así y amigo de toda la vida, así que me da mucho ¿no? placer saber que don Jorge va a estar con ustedes. Mucho placer. Sí, pues ojalá también tan gentil como usted. Y sería, imagínense, que pudiésemos contar también con su asistencia, doctor Escliar. Ya no le podría pedir nada más a la vida, caray, tenerlos juntos en una mesa, yo podría partir feliz de este planeta. Y como es también ya costumbre, un fuerte aplauso al doctor Escliar para ya no entretenerlo más y que siga con su ardua labor y con su agenda y con su que pudieran abrir sus micrófonos para aplaudir. Que pueden abrir, por favor, y un fuerte ¡Bravo, Carlos! ¡Bravo, gracias! Bien. Gracias, un abrazo grande. Gracias, abrazo, Carlos. Gracias. 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 Y pues, doctor Carlos Escliar, nuevamente le digo, no hay palabras que alcance para agradecerle la gentileza de estar con nosotros. A los hermanos latinoamericanos que nos siguieron desde Bolivia, Uruguay, Venezuela, Colombia, Brasil, pues muchas gracias. Este evento lo damos por concluido. Yo ya dejo de transmitir, al contrario, doctor Escliar, un abrazo hasta su hogar. Nos escribimos, hasta pronto. Hasta pronto. Claro que sí. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctor.